Hola, muy buen día. Mi nombre es Patsy Marlene Trina Martínez y les voy a presentar una línea del tiempo de la historia de la educación en México. Iniciaré brevemente diciendo los conceptos básicos del tema que vamos a abordar. ¿Qué es la historia? La historia es la disciplina que estudia y narra cronológicamente los acontecimientos pasados. Historia es una ciencia social encargada de estudiar y relatar los acontecimientos ocurridos en el pasado de la humanidad. Método histórico. El método histórico o la metodología de la historia o de las ciencias históricas comprende el conjunto de técnicas, métodos y procedimientos usados por los historiadores para investigar sucesos pasados y escribir o reescribir la historia. Bueno, empezamos en cómo surgió la educación en la prehistoria. Se llama México prehispánico al periodo histórico comprendido antes de la llegada de los españoles al suelo mexicano. La historia de la educación permite el conocimiento del pasado educativo de la humanidad. El hecho educativo se vincula con las orientaciones filosóficas, religiosas, sociales y políticas que sobre él han influido. El ideal pedagógico era adquirir el sentimiento profundo que no había nada superior a los intereses y a las necesidades de las tribus. En una sociedad sin clases, los fines de la educación derivan de la estructura homogénea del ambiente social, se identifican con los intereses comunes del grupo y se realizan igualitariamente en todos sus miembros de la manera espontánea e integral. Sus características de la educación en la prehistórica eran imitativa. El joven llega a adulto intentando repetir en su propia vida lo que ve a su alrededor. Doméstica. Junto a la madre y al padre de los jóvenes van adquiriendo los usos, las costumbres, las ideas religiosas, los ritos y la mentalidad propia de la sociedad a la que pertenecen. Global. El sujeto no atiende a enseñanzas del pasado ni a previsiones del futuro. Aprende lo que van a utilizar en su presente. Mágica. Basan su cultura en su religión, en sus dioses, en sus mitos y todos los elementos que se incluyen en estos. Educación mexica. La principal referencia para estudiar la educación del México prehispánico es la educación del pueblo mexica. Los antecedentes prehispánicos de las escuelas era el Calmecac y el Techpotcali, que fungían como los principales recintos de educación del pueblo mexica. Las mujeres del México prehispánico eran educadas en casa por sus madres en las labores del hogar y valores morales. La escuela para la nobleza era el Calmecac, al que asistían los hijos de los gobernantes, sacerdotes y guerreros. En ese lugar se les enseñaba, entre otras cosas, historia y astronomía, la medición del tiempo, música y filosofía, religión, hábitos de limpieza, cuestiones de economía y gobierno, pero sobre todo disciplina y valores morales. 1325. Para el pueblo existía una escuela llamada Techpozcali. Allí se les enseñaba los mexecualis a servir a su comunidad y a la nobleza, pero principalmente se les enseñaba distintas formas de guerra. Durante las primeras décadas de la conquista, los franciscanos ofrecieron educación en internados conventuales a los hijos de los señores y principales mexicas, con el doble objetivo de enseñarles la lectura y la escritura del español y evangelizar a los indígenas. Educación de la Nueva España, 1521 a 1821. 1537. Se funda el Colegio de la Santa Cruz de Tlatelolco, primera institución de la educación superior. 1551. Apertura de la Real Pontificia Universidad de México. Educaban con el propósito de evangelizar a los indios. La religión era enseñada mediante la repetición. Educar a las mujeres en las labores domésticas, canto, música y religión. La mayoría de las niñas y jóvenes no tenía otra escuela que la catequesis dominical en parroquias y conventos y las enseñanzas de su madre y de mujeres mayores del hogar. Los jesuitas, al momento de su expulsión en 1767, tenían 24 colegios, 10 seminarios y 19 escuelas. 1812. Constitución de Cádiz. En su artículo 336 decía: en todos los pueblos de la monarquía se establecerán escuelas de primeras letras, en las que se enseñará a niños a leer, escribir
y contar con el catecismo de la religión católica. 1824. El papel de la Iglesia en la educación y la noción de la libertad educativa fueron puntos de conflictos. Los liberales de las primeras décadas del México independiente propusieron la libertad de enseñanza con el objetivo de acabar con el monopolio eclesiástico sobre la educación. 1822 a 1842. Cordero y Torres establecen que la educación pública en las diversas regiones del país tomó gran impulso, creándose numerosas escuelas primarias que seguían el sistema lancasteriano, así como seminarios y otras instituciones de cultura superior. 23 de octubre de 1833, el presidente Valentín Gómez Farías expidió una ley que estableció por primera vez en México el principio de la libertad de enseñanza. Se suponía que se abría el camino para la nueva ideología y con el mismo propósito de excluir a sectores eclesiásticos y conservadores. Los liberales modificaron y propusieron el control estatal sobre la educación. 1842. Ante la carencia de instituciones que pudieran organizar la educación, el Estado encargó a la Compañía Lancasteriana el manejo de la Dirección de Instrucción Pública. 1843. El presidente general Antonio López de Santa Anna expidió el Plan General de Estudios de la República Mexicana, que en su artículo 60 ordena que los alumnos reciban sólidos principios religiosos. La política de este tenía contrarrestar los efectos en los 10 años anteriores que habían obtenido por el principio de la libertad de enseñanza. 1857. En su artículo 3 estableció que la enseñanza es libre. La ley determinará qué profesiones necesitan título para su ejercicio. En los debates que se dieron acerca del contenido de este artículo, se tergiversa el sentido del precepto "la enseñanza es libre", pero Ignacio Ramírez aclaró la disputa cuando menciona que si todo hombre tiene derecho de emitir su pensamiento, todo hombre tiene derecho de enseñar y de ser enseñado. En 1867, tras la victoria definitiva de Juárez, se promulgó la Ley Orgánica de la Instrucción Pública. En ella se establecía la educación primaria gratuita, para pobres obligatoria. Se proponía la unificación educativa. Se excluía del plan de estudios toda enseñanza religiosa y se incorporaba la enseñanza moral. 1861. Juárez decreta la Ley de Instrucción Pública que reformaba la educación de nivel elemental, secundario y medio superior, dejando la instrucción primaria bajo la inspección del gobierno federal, promoviendo la creación de escuelas para niños de ambos sexos y refrendando el compromiso del Estado por ofrecer una educación laica sin intervenciones religiosas. 1867. Entró en vigor la Ley Orgánica de Instrucción Pública y se crea la Escuela Nacional Preparatoria, cuyo lema es Amor, Orden y Progreso. La educación en el Porfiriato. 1888. Se promulga una ley de instrucción obligatoria con alcance jurisdiccional para el Distrito Federal y los territorios federales. Joaquín Barranda convocó a 2 congresos de instrucción en los que se reunieron pedagogos, maestros, intelectuales y autoridades, y cuyos resultados contribuyeron a definir el proyecto estatal de educación pública. 1905. Con la llegada de Justo Sierra, la Subsecretaría de Instrucción Pública se abrió en un segundo momento de la educación durante el Porfiriato. Destacado intelectual y político, Sierra se preocupó por organizar la educación nacional, expandirla en todos los sectores sociales y elevar los niveles de escolaridad. 1905 y 1910. La tenacidad de Sierra se hizo patente con la creación de la Secretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes, de la que fue su primer titular en 1905, y con la fundación de la Universidad Nacional en 1910. 1878 a 1907. Solo surgieron alrededor de 162 escuelas, un crecimiento de 2% en 30 años. La educación superior recibió mayor apoyo. La preparatoria surgió en todos los estados. Los institutos científicos y literarios se multiplicaron y sus contenidos mejoraron. En casi todos los estados se contó con escuelas normales.
De la Revolución Mexicana al periodo de conciliación y consolidación, 1910 a 1958. 1910 a 1917. Durante la Revolución Mexicana la educación tuvo un escaso desarrollo, pese a las grandes dificultades económicas. Crearon escuelas y ampliaron el número de profesores. El Congreso Constituyente de 1917 elevó por primera vez a rango constitucional el precepto de la educación laica, obligatoria y gratuita. El Congreso estableció la prohibición al clero y a las asociaciones religiosas de organizar y dirigir escuelas de la educación primaria. Esta situación cambió en 1921, cuando por iniciativa de José Vasconcelos fue creada la Secretaría de Educación Pública, de la cual fue el primer titular. Con esos principios se impulsó la alfabetización, la escuela rural, la instalación de bibliotecas, la edición de libros de texto gratuitos, los desayunos escolares, las bellas artes y el intercambio cultural con el exterior. La creación de la SEP inaugura una tendencia hacia la federalización. 1933. A raíz de un conflicto estudiantil en 1929, la universidad obtuvo su autonomía, conservando el financiamiento público. En 1933, la autonomía fue plena, es decir, se extendió también al plano financiero. El legado de Lázaro Cárdenas, 1934 a 1940. Educación. Impulsó la educación rural, fundó el Instituto Politécnico Nacional, creó la Casa de Espala, fundó la Escuela Nacional de Educación Física, creó el Consejo Técnico de Educación Agrícola, fundó el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Fue modificado el artículo 3º constitucional para dar lugar a la educación socialista y por primera vez en el texto constitucional obligar a las escuelas privadas a seguir los programas oficiales. Política educativa del Gobierno Federal 1952 a 1993. México se encontraba con un sistema políticamente centralista y piramidal, y esta estructura se repite en la organización de la educación, en la que encontramos a una Secretaría de Educación Pública fuertemente piramidal y con un grado casi absoluto de centralización. Presidencia de Adolfo Ruiz Cortines, 1952 a 1958. En este periodo presidencial se creó el Consejo Nacional Técnico de la Educación y el Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional. En el Instituto Nacional de Bellas Artes, las actividades se multiplicaron, se crearon institutos regionales, grupos artísticos y centros de educación estética en varias ciudades del país, y se construyeron instalaciones para las artes dramáticas en la Ciudad de México, entre ellas el Auditorio Nacional, los edificios de las escuelas de teatro y de la Academia de Danza Mexicana. La presidencia de Gustavo Díaz Ordaz, 1964 a 1970. 1964 a 1970. Estará la Comisión de Planeamiento Integral de la Educación. Se implementaron algunas medidas para ampliar la cobertura de la educación elemental. Por otra parte, se inició la unificación de los calendarios escolares y se intentó modernizar la administración. 1973. La Ley Federal de la Educación estableció que la educación es un servicio de carácter público que ejerce el Estado y la iniciativa privada bajo las condiciones que éste señale. La presidencia de José López Portillo, 1976 a 1982. El gobierno de José López Portillo elaboró el Plan Nacional de Educación. Dicho plan consistía en un diagnóstico y un conjunto de programas y objetivos. En 1978 se declaró prioritaria la educación preescolar y se puso en marcha el programa de educación para todos, cuyo objetivo fue atender a todos los niños que le demandaran la escuela primaria. 1978 se creó la Universidad Pedagógica Nacional. 1980 en el artículo 3º constitucional incluyó el concepto de autonomía universitaria. 1981 elaboró el Programa Nacional de Alfabetización y creó el Nacional para Adultos INEA. La presidencia de Miguel de la Madrid, 1982 a 1988. 1983 presentó el Programa Nacional de Educación Cultural y Deporte. Se ofreció un año de preescolar a todos los niños de 5 años de edad. 1984 se otorgó el carácter de licenciatura a los estudios
normal y se requirió a los aspirantes a ingresar en esta modalidad educativa tener estudios concluidos del bachillerato. La presidencia de Carlos Salinas de Gortari, 1988 a 1994. Garantiza el derecho a la educación de cada individuo, así como la obligación de Estado, Federación, Estados y municipios a impartir la educación preescolar, primaria y secundaria. Faculta al Poder Ejecutivo Federal a determinar los planes y programas de estudio de la educación primaria, secundaria y normal, considerando la opinión de los gobiernos de los estados. Restituye la fracción 5 que incorpora la obligación de Estado a promover todos los tipos y modalidades de educación necesaria para el desarrollo de la nación, así como la investigación científica y tecnológica. Establece la facultad del Estado para otorgar o retirar el reconocimiento oficial a los estudios realizados en instituciones particulares. Estas, a su vez, deberán ajustarse a los planes de estudios oficiales y demás disposiciones del presente artículo. La educación en México de 1994 a 2002. El gobierno avanzó hacia la consolidación del federalismo educativo que inició en 1992 con el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica. Destacan el avance y la consolidación de los procesos de federalización educativa del Comité Administrador del Programa Federal de Construcción de Escuelas, del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, CONALEP, y del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, INEA. Presidencia de Ernesto Zedillo Ponce de León, 1994 a 2000. Destacan la renovación de los contenidos y materiales de la educación básica y los apoyos al trabajo magisterial, la formación y la actualización de los profesores en los diversos niveles y tipos educativos, la diversidad y la flexibilidad de la educación media superior y superior. Destacan programas compensatorios, la educación indígena, la comunitaria, la que se ofrece a personas con discapacidad, así como becas educativas, por ejemplo, Progresa. Se elaboraron nuevos libros de texto de matemáticas de quinto grado y el Atlas de Geografía Universal para quinto y sexto grados. Además, se revisaron para reimpresión los libros para el alumno de español de segundo y tercer grado de primaria. Presidencia de Vicente Fox Quesada, 2000 a 2006. El compromiso mayor fue con la reforma educativa. Su propósito fue incrementar la cantidad y la calidad de educación que concebimos laica y gratuita. Es necesario también abatir por vías concurrentes al abandono prematuro de los estudios. La convivencia armónica y el progreso de los mexicanos deben cimentarse en una formación educativa integral y de alta calidad que contribuya a afianzar nuestra identidad y los valores humanos esenciales, al tiempo que promueva la adquisición de conocimientos, destrezas y capacidades que permitan la superación y mejora constante de la población, especialmente de aquella que padece las mayores carencias. Y llegamos al 2020. El hecho importante que aconteció fue el COVID-19, el que provocó una nueva normalización, así que se tuvo que optar por empezar las clases en línea, o sea, ampliar la educación a distancia. Las herramientas que se utilizaron fueron tecnológicas. Sigue habiendo una desigualdad y la poca empatía hacia los maestros, alumnos, padres de familia, etc. Como sabemos, la educación no solo se produce dentro de las aulas de las escuelas, sino en cada lugar de este mundo se puede producir la educación, en una cafetería, en casa de un amigo, en una biblioteca, en nuestra propia casa, etc. Esto es debido a que la educación se comparte entre las personas por medio de nuestras ideas, culturas, conocimientos, opiniones. Por todo ello, la educación no solo se produce a través de las palabras, sino que está presente en todas nuestras acciones, sentimientos y actitudes.